los jóvenes, darles mucha inteligencia a Dios para que se hagan profesionistas poderosos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios derrame esas bendiciones en los jóvenes, porque nuestros jóvenes tienen que ser grandes profesionistas. Yo lo creo y hay que empezar a declarar que nuestros jóvenes van a llegar hasta la meta, a tener esa profesión que Dios ya tiene para ti, porque es necesario que nosotros lo creamos. Amén. Hay que apoyar a los jóvenes y inculcarles que sigan adelante. Los que pararon sus escuelas, sus estudios, hay que motivarles. ¿Sabes qué? Que regresen nuevamente a la escuela, porque todavía hay esperanza. Y ¿sabes qué? Ellos merecen tener lo mejor. No me digas que no, ya te vi. Amén. Bueno, quiero hablarles hoy de la crucificación de nuestro Señor Jesucristo, ya que es Viernes Santo, ¿verdad? Y mucha gente ahorita posiblemente está en las playas. Qué bueno, qué bendición que tú y yo estamos en este lugar santo, bendito, y estamos recordando este gran regalo de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y es un gran privilegio, ¿verdad? Estar preferible en la presencia del Señor. Nosotros no sabemos si va a venir un tsunami. Bueno, el que está en la playa se va a ir con el tsunami. Nosotros nos vamos con Cristo. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero hablar de quienes estuvieron junto a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabías que hubo muchísima gente, multitudes, cuando nuestro Señor Jesucristo iba cargando la cruz, iba en ese Via Crucis, cuando iba directamente a ser crucificado y a morir por ti y por mí? Esto no es muy agradable recordarlo, porque es un sufrimiento tremendo, ¿verdad? Sabemos que nuestro Señor Jesucristo lloró, sufrió y padeció, y aún en medio de los golpes y los maltratos que se le hacían, Él callaba su boca por amor a ti, por amor a mí, porque ella sabía que era necesario, que tenía que morir por nosotros, para que tú y yo fuéramos perdonados por nuestro Padre que está en los cielos. Es un privilegio que tú y yo ahora entendemos que somos amados por Dios eternamente, y que ahora nosotros sabemos que ese gran regalo lo tenemos que cuidar con mucho amor, cuidar lo más preciado que tienes en tus manos, que es ese regalo del perdón, cuidar ese regalo tan grande. En la sangre de nuestro Señor Jesucristo es necesario que la cuides, que la guardes, y que nunca te olvides de dónde Dios te sacó. Amén. La crucificación de nuestro Señor Jesucristo nos salvó a ti y a mí. El fundamento más grande que el Señor nos dio es la fe. Cuando Él estaba muriendo, nos estaba enseñando su grande amor, y nos estaba enseñando que aquel que creía en Él iba a morir, pero a la vez iba a morir. Dice, porque el que cree en mí no morirá, sino al contrario vivirá. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba siendo crucificado, Él nos estaba mostrando que íbamos a vivir eternamente juntamente con Él. Tenemos que reflexionar sobre el regalo más maravilloso. ¿Cuántos lo saben que es un regalo maravilloso? ¿Cuántos saben que esto es lo más grande que tú y yo adquirimos aquí en la tierra? ¿Sabes qué, mi hermana, mi hermano? Posiblemente algunos ya les regalaron un carro, les regalaron una herencia o qué sé yo. Pero quiero decirte que el regalo más grande y más maravilloso es saber que tú y yo, por causa de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, tú y yo ahora ya somos salvos. Tú y yo ahora somos perdonados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo hizo esto por nosotros. Y tú y yo tenemos que entender que ese sacrificio, yo creo que ni tú ni yo lo haríamos, porque no tenemos el grande amor que Él realmente tiene. Nosotros realmente tenemos limitado ese amor. El amor de Él es eterno, el amor de Él es mucho más grande. Si nosotros realmente tuviéramos el grande amor que Dios tiene, yo te puedo asegurar que nosotros no pecaríamos, que nosotros no lo ofenderíamos, que nosotros no anduviéramos haciendo cosas indebidas.
Porque todos nosotros por naturaleza en algunas ocasiones pecamos, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos saben esto? Yo lo digo porque a mí me ha ocurrido que en algunas ocasiones yo he pecado delante de Dios. Y no es nada agradable estar confesando que en algunas ocasiones yo he pecado delante de Dios. Cuando nosotros pecamos sabiendo que amamos a Dios, a nosotros nos duele el día que tú y yo pecamos, nos duele en el alma. Porque sabemos que el alma que pecare morirá, ¿verdad? El alma que pecare morirá. Si nosotros pecamos y no pedimos perdón al Padre, nuestra alma está destinada a terminar en el infierno, mis hermanos. Pero todavía aún estando aquí en la tierra tenemos la esperanza de pedir perdón al Padre que está en los cielos. Todavía Él nos tiene misericordia, aún con todo pecado que tú y yo cometemos. Todavía tenemos la esperanza que en la tierra de pedirle perdón a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es un privilegio tan grande que tú y yo tenemos, mis hermanos. Presenciamos nosotros la muerte con Jesucristo juntamente con Él. No lo hicimos personalmente, mis hermanos, pero lo hicimos por causa del pecado. Nosotros estuvimos presentes también en la crucificación de nuestro Señor Jesucristo y en la muerte de Jesús. Te digo esto porque al estar escribiendo yo esto me preguntaba, Señor, yo no estuve en ese momento. Y por una parte digo que bueno que no estuve ahí porque yo no hubiese podido soportar tanto dolor, tanto sufrimiento, ver a nuestro Señor Jesucristo. Tráeme una servilleta, por favor. Porque creo que nosotros, si hubiésemos estado ahí nosotros, realmente hubiera sido tan difícil. Si nosotros hemos experimentado una muerte de un familiar, te puedes imaginar el dolor tan grande que tú y yo hemos presenciado, hemos sentido. Ahora imagínate si tú y yo hubiéramos estado en el momento de esa crucificación. Tu padre, tu madre, tu familiar no se murió de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo. Y no murieron de esta manera, te voy a decir por qué. Porque nuestro Señor Jesucristo decidió pagar el precio por todos nosotros. Jesucristo no merecía morir de esta manera. Jesucristo no merecía sufrir de esta manera, pero por cuanto su Padre amado le pidió que pagara el precio por nosotros y Él aceptó la muerte por amor a nosotros, Él decidió morir. En otros tiempos, los malvados, los pecadores morían en esa cruz y eran crucificados, atormentados de tal manera que esta muerte se presentaba día tras día. Esta muerte se presentaba entre multitudes de personas que estaban pecando, que estaban haciendo maldades en el mundo. Quiero decirte, mis hermanos amados, que si nuestro Señor Jesucristo no hubiera muerto, estuviera el mundo de cabeza, si de por sí ya está tremendamente en este mundo la maldad. Te puedes imaginar si nuestro Señor Jesucristo no hubiese muerto. Te puedes imaginar cómo estuviéramos todos los seres vivientes aquí en la tierra. Yo me puedo suponer que estuviéramos matándonos los unos a los otros. Hubiera tanto derramamiento de sangre, mis hermanos, de tal manera que el mundo hubiera sido deshecho y destruido. Afortunadamente nuestro Señor Jesucristo vino y dio su vida en la cruz del Calvario. Y digo afortunadamente porque todos nosotros afortunadamente recibimos el perdón de los pecados. No fue fácil para nuestro Señor Jesucristo y no es fácil para nosotros aceptar que haya muerto por nuestros pecados. A lo menos te puedo decir yo que para mí no es fácil aceptar, qué bueno que Jesús murió por mí. Me da gusto que Él haya muerto por mí. No, porque sabes que Él no debió de haber muerto de esta manera. Yo debí de haber muerto de esa manera, porque yo soy la pecadora.
Él no era pecador, ni es pecador. Él es santo y puro. Sabemos que hay muchos cristianos todavía que siguen pecando deliberadamente sin recordar la sangre de Cristo, sin recordar el derramamiento de Cristo. Pero quiero decirte que aún con todo y eso todavía nuestro Señor Jesucristo tiene compasión y misericordia. Y todavía el Señor está esperando que sus hijos se arrepientan. Está esperando que sus hijos todavía recapaciten y mediten en los pecados cometidos. Mediten y decidan de por una sola vez no más pecar, no más seguir siendo transgresor de la palabra de Dios. Quiero que vayamos a Juan 12, 23 al 36. ¿Estás ocupada, Chenito? 12, 23 al 36. Juan 12, 23 al 36, por favor. La palabra de Dios dice así: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús le dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Amén. Amén. Vayamos ahí al versículo 35. Dice: entonces Jesús les dijo: aún por poco de tiempo la luz está entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijo de la luz. Sabemos de antemano que nuestro Señor Jesucristo es la luz. Tú y yo ya no andamos en la oscuridad, ya no andamos en las tinieblas, mis hermanos amados. Todos sabemos que Jesús recorrió el camino al Calvario para que tú y yo saliéramos de las tinieblas y pudiéramos venir a la luz admirable. Pero ¿sabían ustedes que los creyentes también creen en la luz? Hay muchos creyentes que creen en la luz y creen en la crucificación y creen en la peregrinación. Muchos en estos días están supuestamente dándole gloria a nuestro Señor Jesucristo, pero realmente no andan en la luz. Quiero decirte
qué importante es que tú y yo andemos en la verdadera luz y andemos en esa luz para que tú y yo no caigamos en las tinieblas, mis hermanos. Jesucristo nos ha dado la esperanza de que tú y yo viviremos eternamente juntamente con Él. Y nos da ese beneficio de que tú y yo somos salvos ya por su crucificación, por su muerte en la cruz del Calvario. Nunca se te olvide de dónde Dios te sacó. Nunca se te olvide el sacrificio. Nunca se te olvide su muerte. Nunca se te olvide su corona de espinas. Nunca se te olvide los azotes que Él recibió por causa de tu pecado, por causa del pecado de nosotros. Nosotros tenemos que entender que si aún todavía nosotros seguimos pecando, tenemos que entender que aún todavía a Él le sigue doliendo tu pecado y el mío. Cuando tú y yo pecamos nuevamente, mis hermanos, sabiendo que el pecado a Dios no le agrada, porque Dios dice en su palabra que Él ama al pecador, mas no ama el pecado. Él te seguirá amando eternamente, mi hermana, mi hermano, y nunca dejará de amarte aún cuando tú llegues a su presencia. Él te seguirá amando. Pero si tú y yo llegamos a su presencia con pecado concebido, quiero decirte que Él va a sufrir tanto porque no vas a poder entrar al reino de Él. Ni voy a poder entrar al reino de Él si yo voy con pecado concebido a su presencia. Nosotros tenemos la oportunidad aquí en la tierra de arrepentirnos y tenemos la oportunidad de hacer todo lo mejor para agradar su corazón, para que Él tenga contentamiento contigo y conmigo. Muchas personas dicen: es que el diablo me provocó, es que el diablo me hizo esto o aquello, es que el diablo el pecado. Quiero decirte, nuestro Dios nos dejó bien escrito y nos dejó bien dicho y entendido cuando nos dejó dicho que resistamos al diablo y Él huirá de nosotros. Entonces, ¿por qué le echas la culpa al diablo? ¿Por qué metes al diablo en tus pecados? ¿Por qué metes al diablo y lo culpas a Él si los culpables somos nosotros? El diablo solamente viene y te pone la tentación y te pone el pecado y tú decides si caes en el pecado o no. El diablo, sabe el diablo que ya él va a terminar su carrera. Él sabe que ya muy pronto terminará su carrera. Y Él sabe que muy pronto terminará en el infierno, porque el infierno Dios lo hizo con la finalidad de Él ser atado y echado al lago de fuego. Pero el diablo sabe que tú y yo somos escogidos y apartados de Dios. Y sabe el diablo que tú y yo vamos a ir a un lugar glorioso, que por causa de que Jesucristo intercede por ti y por mí, nosotros somos salvos. Y nosotros vamos a heredar el reino de nuestro Señor Jesucristo. Continuamente el enemigo buscará la forma de que tú y yo azotemos a nuestro Señor Jesucristo. Porque quiero decirte que posiblemente no lo ves en lo físico. Cuando tú y yo pecamos, seguimos azotando a nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú y yo hacemos algo indebido delante de Dios, le ponemos corona de espina a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué ignoran muchas personas esto? ¿Por qué quieren ignorar? ¿Acaso no se dan cuenta del sufrimiento tan grande de nuestro Señor Jesucristo? ¿Acaso no recuerdan el motivo, el por cual nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario? ¿Acaso no recuerdan aquel sufrimiento y aquellas gotas de sangre que eran derramadas de todo su cuerpo? ¿Cuántas personas insensatas, cristianas y no cristianas, sin sentir realmente el dolor tan grande que Dios recibe en cada momento que tú y yo como seres humanos, como hijos de Él? ¿Cuántas personas insensatas que pecan deliberadamente una, otra y otra y otra y otra vez, sin importarles el dolor que le ocasionamos a nuestro Señor Jesucristo?
Jesucristo sigue siendo azotado. La única ventaja es que Él es Dios. La única ventaja que Él es Dios, que Él soporta cada golpe. Cada golpe. Si tu padre y tu madre en alguna ocasión te golpearon, te dieron cintarazos, porque tú desobedeciste a los padres. En algunas ocasiones no soportaste aún esos golpes. ¿Te puedes imaginar? O sea, nosotros golpeamos a nuestro Señor Jesucristo sin que Él lo mereciera. A ti y a mí nos golpearon mereciendo esos golpes. Yo a veces no entiendo a la humanidad realmente. ¿Por qué tenemos que desobedecer tanto a nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué tenemos que hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Él? ¿Por qué se nos tiene que olvidar que Jesucristo ya pagó el precio por nosotros? Si Él ya pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario y dijo que el pecado era consumado, ¿por qué nosotros seguimos practicando el pecado? Hay cristianos que todavía siguen adulterando. Hay cristianos que fornican sin importarles que el Señor tiene ojos y que el Señor tiene oídos y también tiene boca. Todas las cosas que tú y yo hagamos aquí en la tierra, mis hermanos amados, el Señor lo ve y el Señor escucha lo que tú y yo hablamos. ¿Cómo nos estamos comportando realmente aquí en la tierra? ¿Valoramos realmente la muerte de nuestro Señor Jesucristo? ¿O se nos olvidó su sacrificio? ¿O se nos olvidó su grande amor? Ese amor con el cual Él nos dice: tus pecados ya son perdonados, pero ya no peques más. Ya no peques más. ¿Y sabes qué? Él sabe que por naturaleza tú y yo somos pecadores. Y Él nos perdona cuando tú y yo pecamos. Pero hay gente que continuamente peca y peca y peca y peca y peca. Y pecado tras pecado, y no le importa a dónde va a terminar su alma. Y lo peor del caso es que andan pregonando en las calles y donde quiera que ellos van, pregonan diciendo: soy cristiano. Y por los frutos nos conocen. ¿Cuáles son los frutos de cada uno de nosotros? ¿Cómo realmente nos estamos comportando, mis hermanos amados? ¿Cómo realmente le vamos a mostrar a Dios el grande amor que le tenemos? Si tú realmente amas a Dios, le vas a mostrar con hechos que lo amas. Porque cuando tú amas a Dios, te amas a ti mismo. Cuando tú amas a Dios, amas a tu prójimo y perdonas. Y miras la necesidad de tu prójimo. Miras la necesidad de este prójimo que no ha conocido al Dios Redentor, al Dios que resucitó para perdonar nuestros pecados y para ser nuestro Salvador, nuestro pronto auxilio. Tenemos la ventaja de tener a nuestro Señor Jesucristo con su Santo Espíritu. El Espíritu de Dios es el que nos detiene a que nosotros pequemos. Pero cuántas veces aún el Espíritu de Dios nos está hablando y nos está enseñando que estamos a punto de pecar, porque Él nos pone el sentir para que no caigamos en tentación. Para que no caigamos en tentación, mis hermanos. Nuestro Dios amado, cada paso que Él daba en ese camino crucial, eran los pasos que Él daba para que se abriera el camino para ti y para mí. Él estaba abriendo el camino de la vida y de la vida eterna que Él tenía para ti y para mí. Él estaba abriendo ese camino para que tú y yo pudiéramos entrar al reino de Dios. Es necesario que todos nosotros entendamos que tan importante es reconocer que necesitamos limpiarnos más, que necesitamos respetar a nuestro Señor Jesucristo, que necesitamos realmente valorar la sangre de nuestro Señor.
recorrió el camino al Calvario. Y ahorita posiblemente en algunas religiones están haciendo eventos, están haciendo peregrinaciones con la cruz. Y algunos realmente no valoran y piensan que es la única forma en la cual ellos pueden disfrutar la crucificación de Jesucristo, sin saber que la única forma que podemos agradar a Dios es obedeciendo, es haciendo su voluntad, es recordar su dolor, es recordar que el pecado lo aborrece y lo abomina. Todos los que valoramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo lo respetamos. Si tú no amas al Señor, lo vas a valorar. Si tú amas al Señor, lo vas a respetar. Si tú amas al Señor, le vas a decir al pecado, no, no. Porque tu mente va a recordar que cada que tú peques es como darle un azote nuevamente a tu Señor Jesucristo. ¿Recuerdas aquella vez que yo venía desbastada? ¿Recuerdas aquella vez que yo estuve aquí arriba en el púlpito pidiendo perdón? ¿Sabes por qué pedía perdón? Porque tuve un enojo muy grande con una de mis hermanas. Por un enojo yo me sentía tan mal delante de Dios. Aunque Dios dice, airáis, pero no pequéis. No se ponga tu enojo sobre del sol, no se ponga en tu enojo sobre del sol. Pero sabes que aún un enojo, una ira, una contienda, un pleito, una discusión, es un pecado que cometemos. Porque por naturaleza la carne a veces se manifiesta. Pero al instante tú tienes que ir a la presencia de Jesús a pedirle perdón. Porque si tú te quedas con ese enojo, se te va a formar una bola de ira, una bola de enojo, se te va a formar la amargura, y esas cosas van a destruir tu alma, y esas cosas te van a debilitar espiritualmente. Por lo tanto, tú tienes que entender pecado chiquito, a Dios le duele. Tú tienes que entender pecado grande, obviamente a Dios le duele. Por eso es que tenemos que estar siempre alertas. Si alguien te hizo enojar, ve a la presencia de Dios y dile, Señor, me hicieron enojar. Señor, tengo enojo dentro de mí. Señor, abre una puerta, Señor, y no quiero que quede esa puerta abierta. Porque si yo dejo esa puerta abierta, después de ahí van a venir otros espíritus inmundos que me van a apartar del amor de Cristo. Mis hermanos amados, el pecado te aparta del amor de Cristo. El pecado te enfría, el pecado te endurece tu corazón, el pecado te desanima, el pecado te aparta de la palabra de Dios. Nosotros sabemos que no fue nada fácil, no fue nada fácil lo que Jesucristo sufrió. Nuestro gran amado Dios siempre nos está mirando con sus ojos de amor. Y Él siempre está esperando que tú le des la mano para que te levante. Y Él con tanta ternura te toma de su mano y te dice, ven, yo te levantaré. Ven, yo te levantaré. Cuando Jesucristo iba cargando la cruz, mis hermanos, había muy pocas personas que realmente querían levantarlo. La cruz estaba pesada. Aparte de estar pesada, su cuerpo estaba debilitado. Su cuerpo estaba lleno de llagas, lleno de sangre, lleno de heridas. Y te puedes imaginar caminar con esa cruz tan pesada. Y muchas personas, en vez de tener misericordia de Él, muchas personas se gozaban
y se alegraban por el sufrimiento de Jesucristo. ¿Sabes que cuando tú y yo pecamos, es como alegrarnos de que Él sufra por nuestro pecado? Hay personas que no les importa y pecan una vez, 2 veces, 3 veces, y no les importa que el Señor sufra nuevamente. Nuestro Señor Jesucristo tiene sentimientos, mis hermanos, y Él llora, y les he dicho una y otra vez, sus lágrimas son gotas de sangre. Nosotros tenemos que estar continuamente en la presencia de Dios, recordando su grande amor y recordando su ternura. Es un Padre tierno, es un Padre amoroso, es un Padre que consuela a pesar de todos los errores que tú y yo cometemos. ¿Cuántas veces Dios te ha consolado? ¿Cuántas veces Dios ha estado en tu dolor? ¿Cuántas veces Dios ha estado en tu problema? ¿Cuántas veces Dios ha estado en tu enfermedad, mi hermano, mi hermana? Y esto demuestra el infinito amor de Él. ¿Cuántas veces ha estado contigo el Señor en tus adversidades? En momentos difíciles que tú piensas que no vas a salir de ese problema. ¿Cómo se te presenta el Señor al instante? Cuando tú clamas a Él, ¿cómo se te presenta tu Señor? Se te presenta con misericordia, se te presenta con amor, diciéndote que necesitas, mi hija, mi hijo amado. ¿Qué es lo que realmente tú quieres? Y nos da una oportunidad y otra y otra y otra. Las veces que tú y yo necesitemos esas oportunidades, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Él no merece que tú y yo lo azotemos. Él no merece que tú y yo lo lastimemos. Y quiero decirte, Él conoce tu corazón. Si tú eres una persona que le estás agradando, gloria a Dios. Gloria a Dios que estás en la presencia del Señor. Y gloria a Dios que estás en la obediencia de Dios. Pero triste la realidad, porque hay varias personas que no están en la voluntad de Dios. Y no es porque no quieran, perdón, no es porque no puedan, es porque no quieren. Es porque no quieren. Todos podemos estar en la voluntad de Dios. No es difícil. No es difícil estar en la voluntad de Dios. Es fácil. Es solamente amarlo. Es solamente arrepentirte de tus pecados. Es solamente limpiarte de tus pecados. Porque a través de que te estás limpiando de tus pecados, quiero decirte, tu carne va menguando. Tu carne se va sujetando al Espíritu de Dios. Entre más te purifiques y te limpies de los pecados, el Espíritu de Jehová Dios viene y se apodera de tu cuerpo. Y cuando el Espíritu de Dios está apoderado de tu cuerpo, mis hermanos amados, ya no hay tanto pecado en nosotros, porque Él es el que controla completamente tu vida. Completamente tu vida. Cuando el Espíritu de Dios habita dentro de nosotros, el enemigo huye y no puede llegar a nuestra presencia. El enemigo huye. No soporta la luz que hay en ti y en mí. Escúchame bien lo que yo te digo. Cuando tú empiezas a dejar todos los pecados y se los entregas a Dios y le dices: Señor, reconozco que he pecado delante de ti. Reconozco, Señor Jesús, que te he fallado y te he faltado. ¿Sabes qué pasa? El Señor se agrada porque eso es lo que quiere Él, el arrepentimiento de nosotros. Eso es lo que quiere Él, que tú reconozcas que necesitas confesar tus pecados para que Él venga y te limpie y te purifique y te lave con su sangre preciosa. Si Él hubiera muerto solamente por los pecados de aquellos, mis hermanos, con los que Él convivió, con los pecados que aquellos presenciaron su crucificación,
que presenciaron su muerte, como estuviéramos tú y yo. Tú y yo alcanzamos la gracia de Dios. Tú y yo alcanzamos el perdón de Dios. Y estamos aquí en la tierra todavía, pero no somos de ella. Dios tiene una tierra prometida para ti, para mí, nueva, donde tú y yo estaremos viviendo juntamente con Él. ¿Cuántos anhelamos estar ya en su presencia? Amén. ¿Cuántos anhelamos disfrutar de esas calles de oro y esos mares de cristal? ¿Cuántos anhelamos ir a sus brazos y agradecerle personalmente a nuestro Señor? ¿Cuántos anhelamos mirar su rostro hermoso? Su rostro hermoso que Jehová Dios le puso. Su presencia que nos da la paz, la tranquilidad, el gozo y la alegría. Nosotros tenemos que valorar el amor, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ese sacrificio incomparable que nadie, mis hermanos, volverá a pagar por ti y por mí. ¿Habrá otra persona que se sacrifique por ti y por mí? ¿Realmente habrá otra persona? Pregunto. ¿Tú crees que vaya a haber una persona que muera por ti y por mí nuevamente, para que tus pecados sean perdonados? Quiero decirte, no. No hay otra persona que pueda pagar con su muerte para perdonar tus pecados. Su sacrificio es incomparable. Ni tú ni yo hemos sufrido lo que Él sufrió. Muchos seres humanos sufren y se quejan y aún le echan la culpa al Señor. Dicen es que el Señor tiene la culpa. Acusan a nuestro Señor Jesucristo como si Él realmente fuera el culpable. Él no es culpable de tus errores. Él no es culpable de mis errores. Nosotros somos los culpables. Nosotros somos los que decidimos caminar por un camino incorrecto y hacer lo que se nos pegue en gana. Si tú estás haciendo la voluntad de Dios, bienaventurada, bienaventurado eres, porque te espera la gloria de Dios. Nos espera la gloria de Dios. No ha sido fácil caminar en el camino de Dios. No es fácil, mis hermanos, porque siempre se nos presenta el enemigo. De una forma o de otra nos quiere hacer resbalar, nos quiere hacer caer, nos quiere hacer pecar para hacer sufrir a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo sigue sufriendo por la humanidad. Él quiere que tú y yo participemos de lo mejor que Él tiene para ti y para mí. ¿Cuántos saben que Dios tiene grandes cosas, grandes beneficios, grandes galardones para nosotros? Todos nosotros sabemos que hay promesas y hay grandes galardones. Hay grandes galardones para ti y para mí. Pero para que tú y yo podamos obtener esos galardones, tú y yo tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y quiero decirte, si se puede, porque todo lo puedes en Cristo, que Él es el que te fortalece. Él es el que te guía. Él es el que te muestra el camino correcto. Él es el que te muestra la verdad, mis hermanos amados. Si nosotros dejamos que el enemigo siga influenciando nuestras vidas, perderemos todos los beneficios. No puedes permitirle al enemigo que te robe tus beneficios, tus bendiciones. ¿Tú crees que el enemigo quiere que tú estés en el reino de Dios? Por supuesto que no. Que tú disfrutes lo que Él un día disfrutó y ahora ya lo perdió. Ese lugar donde Él alguna vez estuvo, mis hermanos, que Él quisiera regresar a ese lugar. Y los ángeles caídos quisieran regresar a ese lugar. Y te lo digo porque una vez yo estuve ministrando a una mujer que estaba tomada por un ángel caído. Y el ángel caído me decía: dile a tu Dios que me perdone. Dile a tu Dios que me perdone. Yo soy un ángel caído, me decía. Yo no sé cuántos de ustedes
saben que los espíritus inmundos y los ángeles caídos hablan a través de las personas cuando están dentro de ellas. Quiero decirte que este ángel caído me dio la información que yo necesitaba para saber realmente quién yo soy en esta tierra. Este ángel caído sufría, mis hermanos, porque él había perdido ya estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando él me decía que pidiera perdón por él, yo le dije, yo no puedo pedir perdón por ti. Y el ángel caído me dijo, sí puedes, porque todo lo que tú le pidas a tu Padre, Él te lo concederá. ¿Sabes que ellos conocen el potencial y el poder tan grande que tú y yo tenemos? Cuando el ángel caído me decía, sí puedes, yo intenté hablar con mi padre y le dije, Padre, perdónalo. Y me dijo, no me pidas eso porque ellos no serán perdonados, ni él, ni la otra tercera parte, me dijo. Ellos no serán perdonados nunca, me dijo. Le dije al ángel caído, dice el Señor que no te va a perdonar ni a ti, ni a Satanás, ni a los otros ángeles caídos. Me dijo, ¿y por qué a ti sí te perdonó? Yo realmente en ese momento me quedé muda. Y me empezó a repetir cosas que yo ya había hecho anteriormente, pecados que yo había cometido, mis hermanos. Esos pecados que Dios a mí ya me había perdonado. Yo recuerdo que ese ángel caído me empezó a recordar pecados que yo había cometido. Y el ángel caído me decía, ¿por qué a ti se te perdonó esto y esto y esto y esto y esto? Yo empecé a llorar y yo le dije, yo no sé por qué Dios a mí me perdonó. Entonces cuando el ángel caído me estaba repitiendo todos mis pecados pasados, Jesucristo me dijo, dile que a ti te perdoné porque tú eres a imagen y semejanza mía y porque yo te amo con amor eterno. ¿Sabes qué, mi hermana, mi hermano? Yo ahí entendí el grande amor que Dios me tiene y el grande amor que Dios te tiene a ti y a mí. ¿Cuántas veces pecares y cuántas veces te perdonará Dios? ¿Cuántas veces nos ha perdonado Dios cada pecado cometido? Él merece toda la gloria y toda la honra. Él merece ser glorificado aquí en la tierra y en su reino. Ahí entendí yo que yo realmente era algo especial para Dios, porque Él me dijo, yo te hice a imagen y semejanza y te hice con amor eterno. A los ángeles caídos no los voy a perdonar, pero todo ser humano que me pida perdón será perdonado y será levantado juntamente conmigo. Nuestro Señor Jesucristo quiere darte lo mejor. Quiere que tú puedas experimentar el potencial tan grande que Él te ha dado. Y quiere que experimentes realmente con qué se te compró y con qué se me compró. Tú y yo somos comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos sido lavados con esa sangre, mis hermanos amados. Porque tú y yo nacimos desde el vientre de nuestra madre, nacimos con sangre contaminada. Todos nosotros salimos de un vientre. Y cuando salimos del vientre, salimos contaminados con la sangre sucia de nuestro padre y nuestra madre. En el momento que tú viniste a reconocer la sangre del Cordero de Dios y reconocer su muerte para el perdón de los pecados, en ese momento tú fuiste lavada y tú fuiste lavado con su sangre preciosa. Recuerda que Dios te espera en su reino, te espera en su trono, y que Él está esperando ese día glorioso para que tú y yo estemos viviendo juntamente con Él. Tenemos que ir juntamente a la cruz de nuestro Señor Jesucristo para que tú y yo moramos en la carne. Tenemos que ser crucificados juntamente con Él. Nosotros sabemos que nuestra familia que ya no está aquí en la tierra, mis hermanos, si tú los pusiste en manos de Dios, sabemos que los vamos a encontrar allá en su reino y que vamos a estar todos
juntos, unidos, como una familia de Cristo. Pero tú y yo tenemos que entender que lo único que nos salva es la sangre de Jesús, que lo único que nos salva es la obediencia a Jesús, que lo único que nos salva es arrepentirnos de los pecados, perdonar a quien nos ofendió, pedir perdón a quien ofendemos. Esto se tiene que predicar todos los días, todas las veces que haya servicio y culto, porque es necesario que sigamos recordando que en algunas ocasiones seguimos ofendiendo, dándonos cuenta o no dándonos cuenta, y tenemos que pedir perdón, aunque nos cuesta trabajo, porque es muy fácil recibir el perdón de otros. Es muy fácil que venga una persona y te pida perdón y tú digas, está bien, te perdono. Pero no es fácil que tú vayas y te humilles y digas, ¿sabes qué? Yo la regué. ¿Sabes qué? Perdóname. O si te es fácil ir con una persona que ofendiste y decirle, perdóname. Es fácil, dime. ¿Se te hace fácil ir a pedir perdón? Si se te hace fácil, qué bueno, porque estás reconociendo que hiciste daño, que lastimaste. Y a Dios le agrada que tú te humilles. A Dios le agrada que tú reconozcas que también lastimas y hieres. Pero también cuando te vengan a pedir perdón, tienes que ser humilde y decir, ¿sabes si está bien? Te perdono. Si me dolió en el corazón que me ofendieras, si me dolió en el alma que me lastimaras, está bien, te perdono. Reconocer que Jesucristo, aquellos que lo golpeaban y aquellos que lo crucificaban, tuvo la gran misericordia de decirle al Padre, Padre, perdónalos, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Él siendo Dios, mis hermanos, Él pudo mandar rayos desde el tercer cielo. Él pudo haber destruido a toda la humanidad en el momento que lo estaban azotando, y tú y yo lo sabemos, porque Él es Dios, el Dios dueño de todo el mundo, el Dios todopoderoso, y Él pudo vengarse contra de todo ser humano malvado que lo estaban crucificando. Nuestro Padre que está en los cielos decidió enviar a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabías que el mismo Señor mandó a su Hijo y lo mandó con la finalidad de que Él sufriera por nuestros pecados, de que Él sufriera los azotes, de que Él sufriera la ira de Jehová Dios? Porque Dios estaba tan airado, tan enojado por la humanidad, que aún Él mismo se arrepintió, mis hermanos, de haber hecho al hombre. Pero por cuanto nos hizo con amor eterno, Él decidió mandar a Jesucristo. Su anhelo y su deseo era para que tú y yo nunca más volviéramos a pecar, para que tú y yo nunca más volviéramos a cometer tantos errores, para que tú y yo recordáramos ese sufrimiento tan grande que Jesucristo tuvo en la cruz del Calvario. Nuestro Padre Celestial pensó de esta manera, para que cada que tú pecaras te acordaras de esa sangre derramada en la cruz del Calvario, para que vieras el sufrimiento que Él tiene cada que tú y yo pecamos, para que tú y yo valoremos realmente la vida y la valoremos de tal manera para que no se pierda. Valoremos la vida de Jesús, valoremos nuestra propia vida, mis hermanos, para que tu vida y la mía no se pierdan. Y hablemos a todos aquellos que están en pecado para que ellos no se pierdan. ¿Por qué crees que Dios nos dejó estipulado y escrito? Amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué crees que dejó este mandamiento a nosotros? Lo dejó con la finalidad de que nosotros nos demos cuenta que aquellos que nos aborrecen y nos odian necesitan al Dios que tú y yo conocemos.
necesitan ser perdonados, necesitan ser guiados por ti y por mí, porque ellos no saben lo que hacen realmente. Ellos no se dan cuenta quién realmente los está dirigiendo a hacer maldades. Hay tantas personas que han pasado por liberación, mis hermanos amados, y te puedo asegurar que si les preguntas por qué cometías tanto pecado, te van a decir: no sé por qué lo hacía. Hay personas que mataron a sus hijos y después de que están en la cárcel se arrepienten y dicen: no sé por qué lo hice. Hay personas que hicieron tantas barbaridades, violaron y están en las cárceles, y van los siervos de Dios y les preguntan: ¿por qué violaste a los niños? No sé por qué lo hice. Estando dentro de la cárcel se arrepienten, y gloria a Dios, porque muchos se arrepienten en verdad y son liberados. Pero aquellos que llevan años y salen y siguen en lo mismo. ¿Por qué crees que siguen en lo mismo? ¿Porque acaso no recibieron el perdón de Dios? No, no es por eso. Es porque nadie les habló del Evangelio. O es porque realmente ellos no quisieron arrepentirse. Pero cuando tú y yo nos arrepentimos de todo pecado cometido, al instante ese pecado se va de ti. Y dice el Señor que nunca más se acordará de él. Dice el Señor que nunca más se va a acordar de él. Y dice el Señor que lo borrará de su mente de tal manera que tu pecado y el mío ya no existen. Los pecados que tú cometiste en el pasado y pediste perdón, esos pecados ya no existen. Ahora tú ya eres una nueva criatura. Ahora tú ya eres aquella mujer que Dios diseñó, aquel hombre que Dios diseñó, aquel hombre y mujer que Dios diseñó para su gloria, para dar testimonio de que Dios vive dentro de nosotros, para ser la luz de este mundo, para ser la sal de este mundo. Porque es lo que Dios nos dejó dicho: eres la luz y la sal de este mundo. De la manera que nuestro Dios nos ve con amor eterno y nos ve con todo su corazón, y nos ve de una manera especial a ti y a mí, mis hermanos. Él nos ama tanto que cuando tú experimentas el amor de Dios, te empiezas a dar cuenta cuán grande es su amor, cuán grande es su amor, cuánta misericordia tiene nuestro Dios por nosotros. Cuando empiezas a darte cuenta que todas las cosas que te pasaron en el pasado, todo sufrimiento, todo llanto que tú derramaste, todo eso obró para bien a tu propia vida. Porque es necesario que nosotros suframos, porque es necesario que nosotros lloremos. En algunas ocasiones lo hicimos más severamente, algunas veces todavía lloramos y sufrimos. Pero en el pasado, mis hermanos, cómo sufrimos y cómo llegamos arrastrándonos delante de Jehová Dios, delante de nuestro Padre. Llegamos a una iglesia cristiana y llegamos desbastados, sufriendo. Quizá venías cargando una cruz que estaba muy pesada, una cruz que ya no podías cargar más, y dejaste que nuestro Señor Jesús te ayudara a cargar la cruz. ¿Cuántos de nosotros llegamos desesperados, angustiados, con pensamientos de muerte, derrotados, con finanzas que ya no sabíamos, o sea, qué había pasado con nuestras finanzas? De repente se nos vino una crisis económica, de repente una crisis de histeria, de enojo, de iras, unas depresiones terribles, tremendas, pensamientos de muerte. Pero ahí estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores, esperando que tú y yo clamáramos a Él, le pidiéramos: Señor, ayúdame. Señor, ayúdame, porque no puedo más cargar esta cruz. ¿Sabías que el corazón de Dios se contrista cuando tú y yo pecamos? Y cuando su corazón se contrista, mis hermanos, Él llora.
¿Cuántos de nosotros nos hemos contristado cuando alguien te traiciona? Dime. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido traicionados por alguien, mis hermanos? Por personas que tú amas, personas con las cuales tú creíste en ellos, personas que tú pensaste que realmente eran tus amigas, amigos, personas que tú realmente creíste que eran personas que realmente te amaban. ¿Cómo te has sentido? ¿Te puedes imaginar el corazón de Dios cuando tú y yo lo contristamos? ¿Te puedes imaginar su llanto de nuestro Señor Jesucristo cuando tú y yo le desobedecemos? Muchos presenciaron su muerte física y la presenciaron en el momento, en ese lugar donde hubo tanto quebrantamiento, mis hermanos. Solamente regresémonos a ese evento, a ese momento. ¿Te puedes imaginar a María, a la que fue instrumento para que Él naciera? Una mujer bendita entre todas las mujeres, una mujer que lo crió, que lo vio caminar, que lo vio gatear, una mujer que le enseñó a caminar, esa mujer que estuvo en todo momento, en todo instante estuvo con Él. Y de repente a los 33 años le estaban crucificando a su hijo. Cuán grande ese dolor, cuán grande ese dolor para esta mujer, que aún sabiendo que él tenía que morir, ¿qué madre quiere que sus hijos se mueran? ¿Qué madre quiere o qué padre quiere que sus hijos sufran y padezcan? Ninguno de nosotros. Pero era necesario que Jesús muriera. Era necesario que Él fuera crucificado. Nosotros sabemos que vamos a morir, pero sabemos que no vamos a morir como en Dios. Los que ya no tenemos a nuestros padres murieron, pero no murieron como Jesús. Y aún así lloramos y sufrimos, derramamos lágrimas y quizá duramos meses con el luto y el duelo. Te puedes imaginar aquellas personas que en realidad anduvieron caminando con Jesucristo y convivieron con Él. Convivieron con Él todas sus victorias, convivieron con Él todas sus maravillas, y de repente estaba siendo crucificado, juzgado por algo que ni tan siquiera hizo. ¿Por qué no te atreves a ser crucificado juntamente con Dios? No es fácil, ¿verdad? ¿Sabes qué es ser crucificado juntamente con Cristo? Es aborrecer y odiar el pecado. Es derramar lágrimas y decirle al pecado: no te quiero. Es cargar las cargas de tus hermanos y hermanas. Es cargar el sufrimiento de aquel que está sufriendo. Es ayudar a tu prójimo. Es bendecir a tu prójimo. Muchas veces se nos ha predicado que muéramos en la carne, que nos crucifiquen juntamente con Cristo, pero no te explican la verdadera razón del ser crucificados juntamente con Cristo. Es odiar y aborrecer el pecado, es santificarnos, es estar orando los unos por los otros, es estar recordando esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Cuando tú y yo somos crucificados juntamente con Cristo, morimos en la carne, mis hermanos. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no tengo la mente mía, ahora tengo la mente de Cristo. ¿De qué manera pensaba Jesús? Es lo que quiere Dios, que tú y yo pensemos igual que Él.
Es lo que quiere Dios, que dejemos que Jesucristo viva en nosotros. Y que aun si alguien nos odia y nos aborrece, si alguien nos juzga, nos critica, nos maldice, que callemos la boca, que enmudezcamos, mis hermanos. Pero somos prontos para responder. Somos prontos para contestar. ¿Sabías que cuando el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros, escuchamos la ofensa y enmudecemos y nos aguantamos y miramos la necesidad de aquel que te está ofendiendo? Miramos esa necesidad de que esa persona necesita conocer al Cristo que vive dentro de ti. ¿Por qué crees que hay tantos hogares deshechos, tantas familias deshechas, tantos hijos deshechos? Porque el matrimonio se deshizo, porque familias enteras se han destruido, porque hay tantos hijos drogadictos, tantos hijos alcohólicos, tantos hijos fornicarios, adúlteros. ¿Por qué crees? Porque todavía no aman a Dios como deben de amarlo. Porque todavía no han conocido a aquel que resucitó al tercer día para darnos vida y vida en abundancia, para darnos el perdón del pecado. Esto está ocurriendo en toda la humanidad. Solamente aquellos que estamos buscando su camino y sabiendo que entre más yo me limpio, más mis hijos van a recibir la herencia del Espíritu de Dios. Porque el día que yo muera, yo le voy a heredar a mis hijos, no las cosas materiales. A mí no me importan las cosas materiales, me importa que les voy a heredar de mí, de lo que está dentro de mí. ¿Qué es lo que tú y yo les vamos a heredar a nuestros hijos? ¿Espíritus inmundos o les vas a heredar el Espíritu de Dios? Porque si no sabías los espíritus que hay dentro de nosotros, si son malignos, se los vamos a heredar a nuestros hijos. Pero si tenemos al Espíritu de Dios y tenemos dones de Dios, todo eso se lo vamos a heredar a nuestros hijos, mis hermanos amados. Si tú tienes el don del amor, este don lo llena todo. Porque el don del amor es el que te lleva a amar a Dios por sobre todas las cosas. El don de Dios te lleva a amar a tu prójimo como a ti mismo. El don del amor es el mejor don que debemos tener los cristianos para poder soportar las adversidades, para poder soportar a tu hermana, a tu hermano, para poder perdonar con amor a aquel que te ofendió y te lastimó, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Porque si tú y yo no tenemos amor, no es fácil que perdones. ¿Qué es lo contrario del amor? ¿Qué es lo contrario del amor? Te pregunto. Es odio, es odio, es venganza, es odio. Y si tú o yo tenemos odio, vamos a tratar de vengarnos de aquellos que odiamos. Pero si tú y yo tenemos amor, vamos a tratar de que esas personas cambien para que no se pierda su alma. Dios no te mandó a aborrecer a tu hermana, a tu hermano. Dios te mandó a amarlo con todos sus defectos, con todos sus errores, con todos sus pecados. Dios te está mandando y me está mandando. Ámalos, ámalos, bendícelos, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Y sabes por qué Dios dice que no saben lo que hacen? Porque tú y yo en otros tiempos sabíamos lo que hacíamos. Porque hacíamos cosas terribles. Porque algo gobernaba nuestras vidas dentro de nosotros. Porque mentíamos. Porque lastimábamos sin importarnos cuánto lastimábamos a las personas. Porque había espíritus que gobernaban nuestra mente y gobernaban nuestra boca. Pero ahora, ¿quién gobierna en nosotros? Ahora, ¿quién vive en nosotros? Aquel que perdona, aquel que ama, aquel que considera al pecador y que espera pacientemente,
aquel que habla con amor y que nos hace reaccionar y entender que Él es Dios y que Él es un Dios amoroso. La cruz fue la respuesta perfecta de Dios a un terrible dilema. Ese dilema lo llevaba cargando en la cruz, porque nuestro Dios es santo, nuestro Dios es justo. Él odia el pecado y tiene que responder al mismo. Ese pecado fue respondido, y respondió por ti, respondió por mí, mis hermanos, por ese pecado. Castigado fue, pero también por ese castigo nos mostró el grande amor que Él nos tiene. Él quiere reconciliarse con sus hijos, que eres tú y soy yo. La cruz donde Jesús murió era para todos los malvados, malditos. Él prefirió entregarse por todos nosotros. Él prefirió entregar su sangre en esa cruz, el lugar donde la ira de Dios, el gran amor de Dios se encontró en la vida de Jesús. Yo no sé cuánto tú hayas ofendido a Dios o cuánto yo ofendí a Dios, y quizá tú ya perdonaste, qué bueno, pero posiblemente lo que te estoy hablando ahorita te está removiendo un solo pecado. Un solo pecado cometido que hayas hecho en el pasado, lo hayas hecho hoy, este día, que te puede cerrar la puerta del reino de Dios. El Señor quiere que tú reconozcas que Él es santo y Él es bendito, y que Él quiere que tú aquí en la tierra y yo en la tierra nos arrepintamos de todo pecado. Recuerda que Él vino hecho hombre a esta tierra y sufrió la ira del Padre por todos nosotros, pagando en la cruz. El pecado, la iniquidad y la rebelión del ser humano fue perdonado. Fue perdonado. Pero si sigues tú en rebeldía, si sigues tú en pecado, todavía tienes la oportunidad aquí en la tierra de pedir perdón. Pedirle al Señor: crucifica mi carne juntamente contigo para poder vivir en santidad. Crucifícame porque no quiero ofenderte más. Crucifícame, Señor, porque no quiero herirte más. Crucifícame, Señor, porque no quiero seguir cometiendo más errores. Crucifícame, Señor, para poder pedir perdón por todos los que me hacen daño, como lo hiciste tú. Porque sabías que cuando tú pides perdón por los que te hicieron daño, Dios perdona. Dios perdona. Y cuando Él perdona, Él borra los pecados de cada uno de nosotros que confesamos nuestros pecados. Con esto quiero terminar en Hebreos 10, 6, 18. Y vamos allá a Hebreos 10, del 6 al 18. Dice: holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero sacrificio y ofrenda, holocausto y expiación. Por el pecado no quisiste ni te agradaron, cosa que ofreces según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, hecho una vez para siempre.
Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca quitaron los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecadores, se ha sentado a la diestra de Dios. Ahí estará esperando hasta que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies. Y así con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. El Espíritu Santo nos atestiguó lo mismo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto, no me ha ofrendado por el pecado. Aquí me quebranto, mis hermanos, ¿saben por qué? Porque realmente los pecados cometidos que yo cometí en el pasado, aquí la palabra me dice que Él nunca se va a acordar de ellos. Él me está diciendo que Él hizo un pacto para nosotros. Ese pacto que hizo, lo hizo en verdad y todavía está vigente. Ese pacto de nunca más acordarse de esos pecados cometidos tuyos y míos. Ese pacto está vigente. Por lo tanto, si tú ya pediste perdón, ya no hay nada más que condenarte. Pero si no has pedido perdón, es tiempo de que pidas perdón. Él ya hizo ese pacto con nosotros en aquellos días. Dice que muchos ministros y siervos hacen holocaustos. Posiblemente muchos pastores y ministros te han llevado a que pidas perdón y te han llevado a que lo hagas como una repetición y no ha pasado nada. Muchos te pusieron palabra en tu boca, pero no te hicieron entender que tenía que salir de tu corazón. Dice nuestro Señor Jesucristo que allá estará esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Quiero decirte que todos tus enemigos serán puestos delante de Dios y Él te hará justicia. Todo aquel que te está atacando, todo aquel que te lastima, todo aquel que te hiere, nuestro Señor Jesucristo te hará justicia. Aquellos que no han querido confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador y que han preferido seguir a las tinieblas y que han preferido ser nuestros enemigos, quiero decirte que Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos hará justicia. Pero aún con todo y eso, Dios te manda que pidas perdón y perdones. Dios te manda a que no guardes resentimientos y no guardes rencores, porque Él quiere tener tu corazón limpio, sin mancha y sin arruga. Dice en el versículo 17: y yo añadiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de eso, no hay más ofensa, no hay más ofrenda por el pecado. Por el pecado. Jesucristo ya te perdonó tus pecados. Esos pecados que tú confesaste. Pero yo no sé si el Señor te habló. Hay pecados en ti que te pueden quitar la vida eterna. Y tú sabes, nadie te va a acusar, nadie te va a avergonzar, nadie te puede apuntar con el dedo. Tú puedes tener la libertad de decir: yo he pecado contra de Dios,
Tú tienes toda la libertad de decir y reconocer: le he fallado a Dios. Y quiero decirte que es de personas sabias, de personas inteligentes, reconocer que pecamos delante de Dios y reconocer que cada que tú y yo pecamos, dañamos y lastimamos el corazón de Dios, porque contristamos el corazón de Dios. Cuando tú te olvidas de buscar la presencia de Dios, cuando tú te olvidas de leer la palabra de Dios, cuando tú te olvidas de hacer la voluntad de Dios, cuando tú te olvidas de obedecer a Dios, estás pecando, estás pecando. Y te estás dejando que te lleve poco a poco el enemigo a las tinieblas. Si posiblemente ya estabas en la luz o estás en la luz, y el enemigo viene y te pone tentaciones y te pone cosas que son agradables a la carne, y vas y terminas entregándole la carne, los deleites de la carne. Tú abres una puerta y después de esa puerta vas cayendo poco a poco. Vas cayendo poco a poco, que después te retiras de tu iglesia, te retiras del lugar donde se te está preparando para la venida de Jesús. Y empiezas a debilitar el espíritu, lo empiezas a contristar, y en pocas palabras lo estás crucificando y lo haces que muera dentro de ti. Y entonces se aparta de ti, porque ya no puede vivir en un cuerpo sucio y contaminado. Yo no sé si esta palabra te ayuda a reconocer y entender que nuestro Dios es santo y es puro. Yo no sé si esta palabra te está enseñando a que tenemos que todos los días tenemos que estar buscando la presencia de Dios para que ninguno de nosotros nos pierdamos. Yo no sé cuándo tú te ames y cuándo tú ames a tus familiares y a tu prójimo. Yo no lo sé, pero tú tienes que saber cuándo tú te amas. Porque si tú no te amas, te seguirás destruyendo, seguirás cayendo una y otra vez en el mismo pecado, sin darte cuenta que la muerte te puede llegar en un abrir y cerrar de ojos, sin darte cuenta que un accidente te puede llegar y en ese accidente puedes terminar y tú tendrás que partir a la presencia de Dios y tendrás que comparecer a un juicio. Y sí, el Padre te va a mirar con amor eterno. Sí, tú te vas a presentar delante de Él, pero ¿cómo te vas a presentar? Te vas a presentar con vergüenza, con tu cara agachada, porque tu misma alma sentirá que estás sucia. Sentirá que estás sucia cuando tú llegues a su presencia. No podrás ni tan siquiera mirarle a su rostro, porque tendrás tanta vergüenza estar delante de Él. Y sabrás que Él tendrá que decirte: yo a ti no te conozco. Yo a ti no te conozco y te tengo que mandar al lago de fuego, aunque Él te conozca. Yo a ti no te conozco. Tendrá que mandarte al lago de fuego. Pero te puedo asegurar que Él estará llorando en ese momento, porque lo que menos quiere Él es que nuestras almas se pierdan. Su sacrificio no fue en vano. Su sacrificio fue porque te ama tanto y me ama tanto. Y era para que tú y yo lo valoráramos y para que tú y yo cuidáramos nuestro cuerpo y nuestra alma y nuestro espíritu. Y para que tú y yo nos apartáramos de las cosas de este mundo y esperáramos pacientemente el día de la hora de que el Señor nos llamara. Porque tú tarde que temprano y yo tarde que temprano tendremos que cerrar nuestros ojos. ¿Cuánto daño te has hecho a ti misma, a ti mismo? Porque quiero decirte algo. Si tú piensas que con hacer algo contra de tu hermana, a tu hermano, se lo estás haciendo, le estás haciendo el mal a tu hermana, a tu hermano,
quiero decirte que el mal más te lo estás haciendo a ti mismo. No lo hacemos a nosotros mismos, mis hermanos amados, porque nosotros mismos estamos excavando nuestro propio pozo. Estamos buscando la forma de cómo terminar en el abismo. Pónganse de pie, por favor.